Bueno, yo estudié historia del arte. De hecho yo soy todavía esa generación de curadores que viene de la disciplina de la historia del arte en la Universidad de La Habana, lugar donde nací, y posteriormente hice una maestría también en historia del arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. México ha sido el lugar donde yo he desarrollado mi práctica curatorial. Y esto comencé a hacerlo en el año 1999, después de una breve estancia neoyorquina que me marcó en términos visuales, pero también de entender qué es una institución y qué papel juega a la hora de enarbolar un discurso, ¿no? Yo creo que esta ha sido rápidamente mi fase un poco académica. Sin embargo, yo creo que es importante señalar que yo trabajé como Young Curator en el Museo Rufino Tamayo, para el cual creé un proyecto que era como un parallel project o algo así. Se conoció como Sala 7, y en este proyecto lo que hicimos fue introducir figuras y creadores del arte contemporáneo en México que estaban funcionando como fuera de la institución en ese momento. Y me refiero a artistas como Miguel Calderón, Santiago Sierra, Minerva Cuevas, Quisqueya Enríquez estuvo con nosotros en este proyecto, la artista brasileña Rosana Palacián, estuvo el venezolano Javier Telles, y lo que pretendíamos en ese momento era, o lo que yo armé, era una idea de cómo podíamos hacer para que la construcción visual de América Latina estuviese representada en los museos en México. Entonces, desde ahí fue que yo comencé a armar esta plataforma curatorial, y me sirvió de mucho, me sirvió para generar un grupo de artistas con quienes trabajé muchos años y que respondíamos a intereses intelectuales muy similares. Que es muy importante que yo subraye algo. Yo dejé de ser una extranjera en México. Yo hoy en día soy una profesional méxico-cubana. Para mí siempre la literatura cubana, el pensamiento cubano van a estar en mis paradigmas. El ejercicio, digamos, de constructor que yo tengo en la sangre curatorial viene de hecho desde Cuba, desde esa generación que se enfrenta y que entiende que tu profesión es también un gesto político. Eso yo lo aprendí siendo muy joven en Cuba. Sin embargo, yo creo que es un problema de todos nuestros países y por tanto no escapa a México. No escapa, digamos, a la confrontación que yo he generado y que debo agradecerle a la institución que me lo haya permitido. Pero también eso tiene que ver, por ejemplo, yo trabajo hoy en día con artistas como Francis Salis, Teresa Margolles, el colectivo Tercero un Quinto, y con Pedro Reyes, y todos estos artistas y yo compartimos esa misma necesidad. Es decir, una necesidad de transgredir, de encontrar en la obra de arte y en nuestros discursos una responsabilidad que va más allá de la generación de un discurso crítico, de un discurso curatorial, sino que se enfrenta y que busca un lugar en la polis, ¿no? Nosotros somos una generación de artistas, de críticos, de curadores que siempre se ubica en relación al poder. Y en esa medida buscamos deconstruirlo, subvertirlo. Yo creo que eso es algo que yo diría que me identifica a mí con casi todos mis contemporáneos del continente. Desplazarse hacia el área de la dirección de museos equivale a otro tipo de responsabilidad, porque uno debe entender que más allá del gesto, cuando yo llegué a la dirección de museos, debo reconocer que la libertad que me otorgaron desde la política cultural
ya quería decir que ellos, como políticos, querían tener a una directora de museo como yo. O sea, uno no puede ser ingenuo, uno tiene que darse cuenta que cuando a ti te contratan con ese tipo de discurso que yo había realizado anteriormente, es porque ellos quieren a alguien como tú para desarrollar una institución. Entonces, a partir de eso, yo seguí compartiendo en algunos momentos mi práctica curatorial con la dirección de museos. Sin embargo, en el año 2010, nosotros nos unificamos con La Tallera. Rápidamente te voy a hablar de esto. La Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera fueron los dos últimos estudios que tuvo el gran artista muralista David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros los heredó, han sido instituciones públicas. Sin embargo, después de la muerte de Siqueiros nunca más estuvieron unificadas hasta el año 2010, que las volvimos a unificar, que me ofreció a mí la posibilidad de dirigir los museos de Siqueiros. Siqueiros es, o fue, y sigue siendo en la memoria, uno de los artistas menos politically correct del mundo. O sea, Siqueiros fue el artista a quien le destruyeron murales, quien atacó a todos los sistemas del poder y sin embargo, y paradójicamente, terminó convirtiéndose en el poder mismo. Entonces, desde aquí yo armé este proyecto de integración de la Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera. Desde esta figura paradójica, desde esta figura que obviamente trabajaba el problema de arte y política, más claramente que, incluso yo diría que más puntual que el resto de los muralistas, pero ojo, Siqueiros también fue un artista muy interesado en la experimentación artística. Hoy en día es muy reconocido la influencia que tuvo Siqueiros en Pollock, en Jackson Pollock. O sea, Jackson Pollock toma uno de los talleres que Siqueiros ofrece en Nueva York y comenzaron allí a desplazar un poco la pintura y él llega a reconocer, incluso antes de morir, que Siqueiros fue una gran influencia en su trabajo. Y muchos artistas neoyorquinos se ubicaron de alguna forma u otra en relación a Siqueiros. Entonces, todo esto me permitió armar un proyecto muy libre, un proyecto que decía, bueno, nosotros trabajamos arte y política, trabajamos el problema público en el arte, porque Siqueiros es quien logra poner un gran mural allá afuera en la calle, es decir, el conocido Poliforum Siqueiros, y por último, toda esta materia todo este tema de investigación nos hizo definir un proyecto grande, unificar los dos venues y terminar con algo que se llama Proyecto Siqueiros, Sala de Arte Público, La Tallera. Entonces, bueno, en relación a Curando Caribe, yo te diría que sí, obviamente conocía el programa de Curando Caribe. Sara Herman es una profesional a quien yo quiero y respeto profundamente. Fue aparte mi compañera de universidad en la Universidad de La Habana y ella ya había invitado a Curando Caribe a una serie de colegas y profesionales que tenemos en común. Así es que un poco a partir de allí yo tenía referencias y demás de Curando Caribe. Sin embargo, esta estancia en República Dominicana me ha hecho más conocedora del programa que ustedes han estado desarrollando y sobre todo la parte que ha sido más impresionante ha sido hoy, en el trabajo directo de taller con los participantes en mi parte, o sea, en la parte de escritura. Estoy sorprendida del nivel profesional, del discurso crítico, de cómo pueden activar mecanismos y cómo entienden cuál es el papel que hay que jugar contemporáneamente para desarrollar un networking que te lleve hacia un lugar interesante. Entonces, esta mañana ha sido verdaderamente como una eclosión de ideas, de trabajos y de presentaciones que me dejan con muy buen sabor de boca, porque mi última exposición en la Sala de Arte Público Siqueiros fue también con una artista dominicana, con Madeline Jiménez. Entonces, eso quiere decir que tampoco estaba yo tan mal ubicada cuando decidí cerrar mi participación en los museos con
el grupo Gelatin y con Madeline Jiménez, quiere decir que aquí están pasando muchas cosas y que ella es resultado de algo importante también que está pasando acá, localmente hablando. Bueno, yo primero que nada estoy viendo con mis estudiantes la necesidad de la toma de una postura, o sea, de que la escritura es una toma de postura, es un gesto que te hace responsable frente al otro. Entender que frente a ti hay un público del cual tú eres responsable y por tanto, claro, a través de lo que tú escribes, de lo que tú curas y demás, llegan otros tantos profesionales. Sin embargo, uno tiene un nicho con el cual tú estás estableciendo un diálogo. Y en ese sentido, yo creo que uno tiene que entender hacia dónde va tu práctica, ¿no? Entonces, yo lo que estoy intentando trabajar con mis estudiantes básicamente es eso. Es entender qué papel nosotros jugamos como profesionales y cuál es la responsabilidad que tenemos. Y eso lo estoy desarrollando a través de una serie de proyectos que yo he hecho y también en ejercicios, digamos, de escritura que los estudiantes van a estar realizando tanto hoy como mañana. Mira, a mi presentación de ayer, dentro de las 3 presentaciones que hicimos, bueno, mis 2 colegas, Martín, Pablo y yo, de hecho fue hacia allá y tiene que ver con la Escuela de Crítica de Arte que yo les comentaba que desarrollamos en la Tallera y este proyecto, o sea, por lo que surgió es por mi preocupación en relación a dónde ha quedado la escritura frente al papel rector que juega la curaduría hoy en día. O sea, la curaduría es el nicho económico de todos los profesionales del arte contemporáneo. O sea, salvo de los artistas. Sin embargo, hoy en día nosotros escribimos para y por nuestras exposiciones. Entonces, si nosotros seguimos entendiendo a la crítica en el sentido moderno de la palabra crítica de arte, yo pienso que no vamos a lograr avanzar mucho. Yo creo que el papel de la crítica hoy en día tiene que ser mucho más amorfa. Tiene que entender que debe adecuarse a sus distintas posibilidades. Y de hecho hoy arranqué mi taller con mis estudiantes hablando del papel del Twitter como una posibilidad de escritura. Y yo les decía, vamos a leer y vamos a seguir todos a Guillermo Fadanelli. Este escritor es una especie de escritor maldito mexicano que es de las pocas gentes que yo siento que ha logrado captar el medio del Twitter y lanzar unos mensajes filosos, duros, en términos no únicamente, o sea, no es únicamente un acto político, sino que es un acto de escritura. Él está utilizando unos pocos recursos literarios y con esos pocos recursos literarios, él ha logrado que su Twitter llegue y se expanda a través del campo visual, literario, crítico y demás. Entonces, si no somos capaces de abrirnos y de volver nuestro ejercicio amorfo, un poco como a la usanza de un calamar, ¿no? Extender las patas, las ramificaciones y lograr llegar a todo aquello que aún, que de una forma u otra no hemos querido acercarnos. Entonces, desde ahí es que yo veo el papel de la crítica en el siglo XXI. Mi primera vez. Bueno, me sorprende mucho o sea, la cultura culinaria me tiene impactada. Es fantástica, es muy, muy buena. Creo que eso y mis estudiantes hoy son lo que me han dejado más emocionadas de mi primer viaje a República Dominicana. Fíjate que no lo he podido ver. No, porque he estado trabajando todo el tiempo, o sea, una esclava. Entonces no lo he podido ver. Apenas hoy fuimos a las bodegas. Se ve,
muy profesionales. O sea, yo no tengo las bodegas así en mi museo. Sí, me dejaron muy impresionada. Sí, yo no tengo, bueno, yo no tenía, porque yo ya salí, sigo hablando como si estuviera allí, yo ya salí de esos museos y muy pronto voy a anunciar, bueno, van a anunciar el próximo, la próxima institución donde yo continuaré desarrollando mi práctica, pero no teníamos este nivel tan profesional de bodegas de obras.